elegidos y llamados con inmenso amor, sensibles al rebaño de Jesús el buen pastor, ungidos y enviados para consolar heridas de la vida, huellas de peregrinar, fuego siempre vivo, llama del amor, no se entreguen al frío, los llamados a dar calor, elegidos y llamados para ofrecer al Cristo. Después de recibir el Espíritu Santo, después que la comunidad cristiana creciera en el número de 3.000 personas, Pedro y Juan se dirigieron al templo para hacer la oración de la tarde. El templo era una institución judía que se encontraba únicamente en la ciudad de Jerusalén. Era el único templo de los judíos. En las otras ciudades había sinagogas donde rezaban, donde estudiaban la ley de Dios, pero el templo, donde se hacía oración, donde se hacían los sacrificios, era uno solo y estaba en Jerusalén. Si repasamos la historia de Israel, vamos a descubrir que en realidad hubo 2 templos a lo largo de la historia. Un primer templo inaugurado por el rey Salomón, allá por el año 1000 antes de Cristo, ya había tenido la idea y había hecho algunos preparativos el rey David, pero fue Salomón el que lo edificó y lo inauguró solemnemente. Ese templo de Salomón fue destruido 450 años más tarde por los asirios. El rey Nabucodonosor destruyó el templo de Jerusalén. Cuando el rey Ciro de Persia permitió que los israelitas volvieran a Jerusalén, porque el rey Ciro había derrotado a los babilonios, y el pueblo que estaba cautivo en Babilonia pudo regresar. Aquellos que quisieron regresar, porque no todos volvieron. Y les facilitó los medios materiales de construcción y económicos para llevar adelante la obra de reconstruir la ciudad, levantar las murallas y volver a edificar el templo del Señor. Este templo se empezó a construir a la vuelta del exilio y culminó la tarea el rey Herodes I, Herodes el Grande, Herodes el de la matanza de los niños. Ese fue el que terminó de construir el templo, porque en realidad son obras que lleva mucho tiempo hacerlas, muchos años, y siempre hay algo más que mejorarle o que agregarle. Una de las últimas obras que se hicieron en el templo fue el que se conoció como
el atrio de los gentiles. Otro nombre que tenía era el de el patio de Salomón, que era un patio, un atrio exterior al templo, donde se reunía gran cantidad de gente. Dentro de los atrios que rodeaban el templo, era el que más aforo tenía. Y por eso Jesús enseñaba en el pórtico de Salomón, y por eso los discípulos pronunciaban desde allí sus discursos, porque era donde más gente se podía reunir y los podían escuchar. El templo tenía una estructura interior y exterior. En cuanto a la edificación del templo, encontramos una habitación o un recinto llamado el Santo, y luego, separado del Santo por una cortina, estaba el Santo de los Santos, el lugar donde descansaba el Arca de la Alianza, donde estaba el candelabro de Israel. Y en el Santo, en el lugar previo, se encontraba el altar del incienso, donde el sacerdote quemaba el incienso, mientras en el altar de los sacrificios se ofrecía el sacrificio, y también se encontraba en el Santo la mesa de la proposición, con 12 panes, una ofrenda que se hacía y se renovaba diariamente al Señor. Esto era la construcción interior del templo. Al Santo entraban los sacerdotes, y solamente el que tenía que cumplir la misión de quemar el incienso. Al Santo de los Santos solamente entraba el sumo sacerdote, y lo hacía una vez al año, el día de la expiación, y en ese ritual que entraba con la sangre del cordero que se había hecho en el patio de afuera, entraba hasta el lugar santo, rociaba todos los objetos, pronunciaba el nombre de Dios, que era una atribución que únicamente le correspondía al sumo sacerdote y que podía hacerla una vez al año, en aquel día y en ese lugar. Afuera del templo, como decíamos, había otras dependencias, atrios y el altar donde se quemaban los sacrificios. Ahí sí, los sacerdotes se renovaban continuamente, porque ofrecían sacrificios por distintos motivos, ¿no? Las familias, por causas nacionales, siempre había alguna víctima para ofrecer al Señor. Y en el atrio, que estaba junto al altar de los sacrificios, se congregaban los hombres de Israel, que participaban de esa manera de la liturgia del sacrificio, no de la liturgia del incienso, y mucho menos de la liturgia de la expiación. Además del atrio de los hombres, se encontraba el atrio de las mujeres. De alguna manera, las sinagogas hoy día conservan esta distinción. En un lado se reúnen para hacer la oración los hombres,
y en otro lugar las mujeres. En el templo de Jerusalén había un atrio de los hombres y un atrio desde el cual participaban las mujeres. Y también, como decíamos, había un tercer atrio que era más grande, que era el atrio de los gentiles, donde iban todos los judíos que vivían en otros lugares del Imperio Romano, o en Babilonia, o en Grecia, o en Egipto, asistían a la liturgia desde el atrio de los gentiles. El templo que Jesús conoció fue el templo de Herodes. Ahí fue presentado por sus padres, ahí se perdió cuando tenía 12 años. En ese mismo templo subía frecuentemente cada vez que iba a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. En ese templo enseñó Jesús, en ese templo expulsó a los vendedores y en ese templo también encontramos a los apóstoles, a los discípulos de Jesús, que suben para hacer oración y para enseñar a la multitud que se congrega. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 1 al 3. En una ocasión, Pedro y Juan subían al templo para la oración de la tarde. Allí encontraron a un paralítico de nacimiento, que ponían diariamente junto a la puerta del templo llamada La Hermosa para pedir limosna a los que entraban. Cuando él vio a Pedro y a Juan, entró en el templo. Les pidió una limosna. Pedro y Juan subieron al templo para hacer la oración de la tarde. Los judíos rezaban en 3 momentos diferentes del día. La oración de la mañana se llamaba Shaharit, la oración de la tarde, que era la oración de Minjá, y la oración de la noche o del atardecer, que era la oración de Avrit. Por eso decimos que la oración que Pedro y Juan hicieron en el templo fue la oración de Minjá, la oración de la tarde, la oración que coincide además con el horario de la muerte de Jesús. La liturgia cristiana, diríamos la hora intermedia de nona, las 3 de la tarde. Y es muy lindo también ver cómo, así como los judíos tenían 3 oraciones principales a lo largo del día, y algunas menores, también la liturgia cristiana, la oración de laudes corresponde a la oración de la mañana, la oración de vísperas es la oración de la tarde, y la oración de completas es la oración de la noche. Pedro habría realizado la oración de la tarde, la oración de Minjá, la que para nosotros, cristianos, sería la oración de las vísperas, en el horario de la muerte de Jesús. Cuando entraron al templo, lo hicieron a través de una de las puertas que el templo tenía. El texto de Lucas describe esa puerta como muy hermosa. Hoy día no podemos identificar qué puerta era, entre otras cosas porque el templo no existe, pero sin duda eran esas características, la hermosura y la belleza de esa puerta. Seguramente sea una de las puertas que miraba hacia el oriente,
por donde iba a entrar el Mesías cuando regresara al final de los tiempos. Y ese hombre paralítico se encontraba junto a la puerta pidiendo limosna. Hoy día también encontramos en muchas parroquias o en catedrales gente que pide limosna en la puerta de los templos. Bueno, este hombre se encontraba en esa situación cuando Pedro y Juan entraron al templo para hacer la oración de Minjá o la oración de la tarde. Y el hombre pedía limosna y esperaba que le dieran algo. Y como Pedro le dijo que lo mirara con atención, se quedó esperando a ver si iba a recibir algo. En lugar de recibir dinero, recibió algo más valioso, recibió la salud, pudo ponerse de pie. Es muy llamativo que uno de los primeros milagros de Jesús en el Evangelio de Lucas, por el capítulo 5, sea justamente la curación de un paralítico, y que en los Hechos de los Apóstoles nos presenta como uno de los primeros milagros de Pedro, la curación de un paralítico. Hay algunas diferencias entre un texto y otro. En primer lugar, el lugar. Pedro curó al paralítico en el templo. Jesús lo hizo en la casa de Pedro. Para poder curar al paralítico en la casa de Pedro, los 4 hombres que lo llevaban en la camilla tuvieron que quitar las tejas del techo y descolgar al paralítico delante de Jesús. Acá aparentemente Pedro y Juan se encontraron cara a cara con el paralítico en la puerta del templo. Y por haber creído en el nombre de Jesús, el paralítico pudo caminar. Recordemos el lugar, la escena. Estaban en el templo, había mucha gente a esa hora en ese lugar. Un milagro que no pasó desapercibido. Incluso los que no lo vieron llegaron a oír hablar de él. Por ejemplo, los miembros del Sanedrín, que por ahí no habían estado físicamente cuando esto sucedió, pero se enteraron de lo sucedido. Era algo, un signo muy evidente y muy claro, que no se podía callar. El hombre que había sido curado entró en el templo junto con Pedro y con Juan, alabando y dando gracias a Dios. Y la gente, además de haber visto ese milagro tan importante, conocían a aquel hombre, sabían quién era, lo habían visto muchas veces y les parecía increíble que ahora estuviera de pie y que no necesitara estar más en la puerta del templo pidiendo limosna, y no se apartaba ni de Pedro ni de Juan. Hechos 3, versículos 13 al 15. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su servidor Jesús, a quien ustedes entregaron, renegando de él delante de Pilato,
cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Ustedes renegaron del santo y del justo, y pidiendo como una gracia la liberación de un homicida, mataron al autor de la vida. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Así como ocurrió la mañana de Pentecostés, la gente se reunió y Pedro comenzó con el discurso. Lo mismo pasó en el templo, después que curaron al paralítico que pedía limosna. Pedro va a comenzar un discurso dirigido a los judíos que vivían en Jerusalén, a quienes llama hermanos. ¿Por qué? Porque eran justamente de su misma raza. Y así como en el discurso de Pentecostés, Pedro había introducido el querigma con una prueba del Antiguo Testamento, en ese caso la profecía de Joel. Ahora vuelve a repetir el procedimiento, pero en lugar de la profecía de Joel va a utilizar una fórmula tomada de el libro del Éxodo, donde presenta a Dios como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como el Dios de sus padres. Es ese mismo Dios el que va a resucitar a Jesús. Éxodo, capítulo 3, versículo 6. Y agregó: Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a Dios. Éxodo 3, versículos 13 al 15. Moisés dijo a Dios: Si me presento ante los israelitas y les digo que el Dios de sus padres me envió a ellos, me preguntarán cuál es su nombre. ¿Qué le responderé? Dios dijo a Moisés: Yo soy el que soy. Luego añadió: Tú hablarás así a los israelitas: Yo soy, me envió a ustedes. Y dijo además: Tú hablarás así a los israelitas: El Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, es el que me envía. Este es mi nombre para siempre, y así veré invocado a todos los tiempos del futuro. Decíamos en el encuentro anterior que el querigma generalmente presentaba la muerte de Jesús y luego la resurrección. En este discurso de Pedro es al revés. Pedro habla de el Dios de los padres que resucitó a Jesús. Y luego carga las tintas sobre la responsabilidad de las autoridades del Sanedrín, principalmente, o de algunos judíos que estaban ahí también viéndolo, sobre la responsabilidad que tenían sobre la muerte de Jesús. Por eso les decía Pedro, a quienes ustedes hicieron morir. Dios resucitó a Jesús, a quien ustedes hicieron morir. Un poco para despertar la conciencia de aquellos hombres. Y lo hicieron morir, ¿de qué manera? Suspendiéndolo de un patíbulo, entregándolo a los gentiles, suspendiéndolo de un patíbulo, es decir, desde la cruz.
De esa manera vemos cómo en el proceso de la muerte de Jesús intervienen los judíos juzgando a Jesús en el Sanedrín y condenándolo a la muerte, y los romanos, que son los que llevan adelante la crucifixión de Jesús y luego colocarán la guardia junto al sepulcro. Como dijimos, Pedro expuso el querigma. Dios resucitó a Jesús, a quienes los judíos habían hecho morir, culpando de esa manera a esa generación por la muerte del Mesías. Pero a continuación parecería querer disculpar el comportamiento de ese pueblo, porque dice: tal vez ustedes obraron así y lo hicieron por ignorancia, mostrándonos de esta manera que la muerte de Jesús y la actitud que tomaron sus contemporáneos en este proceso formaba parte de un plan divino que debía cumplirse inexorablemente. El discurso de Pedro de los Hechos, capítulo 3, continúa presentando una referencia bíblica que es muy difícil de localizar, porque dice Pedro que los profetas habían anunciado el sufrimiento del Mesías, pero no especifica qué profeta había anunciado, con qué palabras lo había hecho. De hecho, si queremos buscar en la Biblia, Isaías, por ejemplo, en los cantos del servidor de Dios, o el mismo profeta Jeremías o alguno otro de los profetas, hablan de distintas maneras de los sufrimientos del justo, pero no sabemos a qué cita bíblica se refiere Lucas cuando coloca en este lugar del discurso que los profetas habían anunciado los sufrimientos de un hombre justo o del Mesías. Deuteronomio 18, versículo 15. El Señor, tu Dios, te suscitará un profeta como yo. Lo hará surgir de entre ustedes, de entre tus hermanos, y es a él a quien escucharán. Por último, introduce otra prueba del Antiguo Testamento, tomado del libro del Deuteronomio, a partir del capítulo 18, versículo 15, donde el autor habla de que Dios va a suscitar en aquellos días un profeta semejante a él, a quien el pueblo debe escuchar y obedecer. Un texto donde vincula a Jesús con los profetas del antiguo Israel. Aceptar, descubrir, reconocer su testimonio, su actividad, la vigencia que su palabra tiene para todos nosotros. Este discurso de Pedro en el templo tiene una particularidad, que es un discurso que no tiene final, un discurso que está interrumpido. El anterior veíamos como había muchas más pruebas del Antiguo Testamento, intercambio
de Jesús con sus interlocutores, acá parece que el discurso termina abruptamente. ¿Cuándo termina? Cuando los guardias del templo, enviados por el Sanedrín, llegan hasta el lugar donde Pedro estaba predicando y lo toman prisionero. Lo llevan a la cárcel con la intención de hacerlo hablar ante el Sanedrín al día siguiente. Es un discurso, como decíamos, al cual le falta el final y al cual le falta el compromiso de los oyentes. Aquella pregunta, ¿qué debemos hacer?, no aparece en esta oportunidad. Sin embargo, sabemos que la comunidad siguió creciendo. Al final del discurso de Pentecostés decía que se habían agregado a la comunidad unas 3.000 personas. Después del discurso de Pedro en el templo, se agregaron a la comunidad 5.000 personas más. El plan de los judíos era hacer comparecer a Pedro ante el Sanedrín al día siguiente. Pero los hombres tienen sus proyectos y sus planes, y Dios tiene los propios, porque ocurrirá algo que los judíos no se esperaban aquella noche con Pedro, y iremos viendo a medida que sigamos con este ejercicio de lectura guiada, qué fue lo que sucedió con Pedro en la prisión, cuál será el discurso que pronunciará delante del Sanedrín, cuál será la conclusión a la que arribará el Sanedrín después de escuchar a Pedro, y qué sucede con la comunidad cristiana de Jerusalén, cómo sigue su vida de cada día en medio de las persecuciones a las que se ve sometida. Fuego siempre vivo, llama del amor, no se entreguen al frío, los llamados a dar calor.